todos y todas amigos de La Fuente, bienvenidos aquí a una entrevista más. En esta ocasión nuevamente nos encontramos en el antiguo colegio del Bernardo Valdivieso, una locación bastante especial para nosotros. Y para esta ocasión, valga la redundancia, tenemos a un invitado muy especial. Tuve el placer de que sea mi docente cuando estuve en el colegio, mi licenciado de literatura, el licenciado Marco Jiménez. Muchas gracias, licenciado, por aceptar nuestra invitación y por estar aquí compartirnos un poquito de su tiempo y sus experiencias. Bueno, primero, buenos días a todos, mi saludo muy respetuoso para La Fuente y mi admiración para ustedes por tener esa iniciativa de hacer algo por la cultura de Loja y de nuestro país. Muchas gracias y felicitaciones por la creación de La Fuente. Muchísimas gracias a usted, licenciado, por estar aquí y enriquecer estos espacios también en pro de la cultura de nuestra ciudad y de nuestro colegio, ¿no? Para comenzar, vamos a entrar un poco en contexto de la entrevista, el sentimiento que tenemos por nuestro colegio, por el Bernardo Valdivieso. Al escuchar Bernardo Valdivieso, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Indudablemente que solamente pronunciar o escuchar Bernardo Valdivieso ya da la idea de una institución grande. No solamente grande, hablemos en el aspecto físico de la estructura. De la infraestructura, claro. Sí, sino en la grandeza que ha adquirido, el prestigio que tiene a través de la historia de su existencia en nuestro país. Claro, usted ha tenido el placer de trabajar en el colegio desde el 2006, ¿verdad? Y pocos años después se pudo desempeñar como vicerrector en el colegio también. ¿Cuál es el perfil y cuáles cree usted que tienen que ser las aptitudes? ¿Qué aptitudes debe tener un docente del Bernardo Valdivieso? Bueno, en primer lugar, la formación profesional, que claro es que sí. Exigente para todo docente, claro. E indudablemente el Bernardo Valdivieso no puede ser de otra manera. Y por supuesto, el sentido de responsabilidad. Total. Yo pienso que la responsabilidad, que va siempre de la mano con la disciplina, pues son la clave para el éxito. Así es. Porque todas las cosas que se nos encomiendan, tenemos que hacerlas bien hechas y a tiempo. Entonces no caben las justificaciones, usted diga de que se dañó el carro, el tráfico, etcétera, para llegar tarde o para hacer tarde lo que se debe hacer. Entonces yo pienso que la responsabilidad es uno de los pilares fundamentales, acompañado indudablemente de la disciplina para llegar a obtener lo que uno persigue, lo que uno quiere llegar a ser. Y como vicerrector, hablando ahí un poco ya como autoridad que desempeñó en el colegio, ¿cuál fue el mayor reto que usted se encontró para desempeñar estas funciones? Y capaz un poco comparándolo con la responsabilidad que tiene como docente, ¿cómo compara estas dos responsabilidades que usted ha asumido dentro del plantel? Bueno, le cuento que indudablemente toda experiencia es enriquecedora, ¿no? Yo había trabajado como docente ya algunos años y de repente me llegó la designación de vicerrector encargado. Claro. Y para el colmo surgió una situación bastante complicada. O sea, para bien del colegio sí, claro, pero fue complicada para nosotros que nos tocó vivir ese momento. ¿Qué pasó? Llegó la intervención en la construcción del nuevo local. Entonces hubo un momento en que nos dijeron, guarden sus cositas, todo lo que tengan en cartones, que esto se va a bodega y todavía no sabemos ni a dónde se van ustedes. Entonces, claro, no sabían cómo los iban a distribuir, ocupar el espacio que ocupábamos como oficina, poner en cartones, poner nombres y todo para poderlos distinguir, pues, ¿no? Porque claro. De lo contrario, después usted dónde va a encontrar el suyo, claro, o su cartón en medio de tantos. Y luego esperar a ver a dónde nos tocaba. En el caso mío le cuento que los estudiantes de la sección vespertina fueron al Adolfo Balarezo. Y las oficinas del Bernardo estaban en el Beatriz. Entonces era un poco complicado estar unos ratos en el Beatriz y después subir a otros ratos en el colegio Adolfo Balarezo. Fue bonito por una parte porque se vivió una situación bastante fuera de lo común. Claro, bastante. Y ya en el ámbito de lo académico mismo, que es la parte fundamental que se le encarga al vicerrector, estuvo también en esos tiempos implantándose o comenzando el Bachillerato General Unificado. Entonces fue una experiencia bastante interesante, por lo que tuvimos que, como quien se dice, adaptarnos a la nueva situación que nos vino como en el ámbito de lo académico. Claro. Indudablemente, le decían antes, toda experiencia es enriquecedora, pues algo se va aprendiendo de todos
Totalmente. los avatares que... Tenemos grandes docentes en el colegio y lo recordamos con mucho agrado porque no solo nos impartieron conocimientos dentro de las aulas, sino aparte valores, enseñanzas, nos compartían sus experiencias. ¿Qué recuerdos guarda en su memoria como docente el Bernardo Valdivieso? Bueno, le cuento que como docente, quizás los momentos más importantes y que más se graban son los relacionados al acompañamiento a los jóvenes estudiantes a los concursos. Sí, han habido muchas intervenciones de estudiantes del Bernardo en concursos, digo usted, de oratoria, de libros leídos, de declamación, en fin. Entonces, la compañera Marlene Castro, que fue bastante tiempo y es hasta ahora coordinadora del área de lengua y literatura, me invitaba para que acompañemos a los estudiantes a los concursos. Y usted sabe la alegría tan grande que uno siente cuando su estudiante logra algo. Logra el primer puesto en un concurso, diga usted, a nivel de Loja o a nivel nacional. Es hermosísimo. Entonces, esas cosas no se borran nunca. Indudablemente que es lo que más recuerdo de los trajines como docente. Y qué interesante, pues, porque aquí en la ciudad de Loja el Bernardo Valdivieso siempre ha destacado por sus participaciones, no solo en el ámbito deportivo, sino en lo académico, como usted lo acaba de mencionar, en concursos de libros leídos, de oratoria. ¿Por qué razón cree que el Bernardo Valdivieso destaca tanto en estas ramas, en estas participaciones y concursos a nivel local y nacional? ¿Cree que sea por la preparación? Justamente nos mencionaba el acompañamiento que les daba a los estudiantes para que lleguen a esos concursos. ¿Cree que eso fue fundamental o es fundamental para que los estudiantes logren? Yo pienso que en esto de los concursos hay dos cosas fundamentales. La primera es identificar al estudiante que tiene las cualidades para el arte que le toca. Supongamos para oratoria. Usted sabe, todos los seres humanos no somos buenos en todo. Entonces Exacto. Un estudiante puede ser bueno en matemática, en física, en química, pero a lo mejor en el ámbito de la expresión oral que se necesita para oratoria, a lo mejor no es el mejor. Entonces ahí, como quien se dice, tiene mucho que ver el ojo de quien selecciona. ¿Y alguna anécdota que recuerde preparando a un estudiante, seleccionando a un estudiante o durante la participación en un evento de oratoria o de libro leído que nos quiera compartir, alguna anécdota que recuerde? Claro, indudablemente que hay algunas, sino que en momentos como este no aparecen las mejores. Eso es verdad. Pero sí, verá, alguna vez fuimos al colegio de las Marianas a participar en un concurso de oratoria. Me parece que ese concurso lo hacían año por año. Entonces fuimos con un estudiante, era declamación. Ya. Entonces la profesora le contaba a la doctora Marlene Castro, lo había preparado al estudiante muy bien. Entonces, antes de la intervención, lo llama al estudiante, le dice: mire, joven, pondrále todo ese ñeque bernardino, porque tenemos que llevarnos el primer puesto. Claro, doctora, le dice, ¿qué no ve que yo necesito esos $200? No tanto por ganar, sino para el premio económico. Claro, es que había $200 de premio. El premio. Claro, doctora, dice, no ve que yo necesito esos $200, y en verdad que el joven se los llevó. Pues. Y lo terminaron ganando, el primer puesto. Claro, ¿De qué año estamos hablando? Llevó los $200. No, eso sí, Pero ¿no fue tan reciente o hace ya bastante tiempo? O sea, antes de que se venga la reconstrucción de los... fue en el antiguo colegio. Sí, antes de eso. Para usted, como escritor lojano, ¿qué valor tienen los escritores de nuestra ciudad, salidos del colegio, para sus obras literarias? Bueno, le contaré que Loja tiene una gran historia y una gran trayectoria en el ámbito de la literatura. La literatura y de escritores. Imagínense, tomemos en cuenta que el primer novelista de nuestro país, de Ecuador, es bernardino y lojano. Estamos hablando de Miguel Riofrío. La Emancipada es la primera novela, por lo menos que registra la historia en nuestro país. Y de repente me he puesto a pensar, somos tan injustos los lojanos que no apreciamos lo nuestro. Lo nuestro. Sí.
Yo pienso que si este mérito, el haber producido la primera novela en el Ecuador, lo tuviese Cuenca, Quito, Guayas o Guayaquil, tuviesen un monumento a Rosauras cabalgando su caballo y apuntando al cura, etcétera, manifestando su rechazo, o declarándose emancipada. Pero como es en Loja, el acontecimiento es de Loja, ¿dónde encuentra algún ícono, algún signo que recuerde ese acontecimiento? No existe. Quizá como algo para hacerle justicia al autor, una callecita lleva el nombre. Lleva el nombre, claro. Yo digo, si esto hiciésemos, por ejemplo, en Malacatos, en ese patio que hay bien frente a la iglesia, un gran monumento de un caballo encabritado ahí con Rosaura cabalgando y con el revólver apuntando, fuera en verdad un atractivo turístico, ¿no es cierto? Definitivamente. Y la gente que llega allí, que y es algo representativo nuestro. ¿Y eso qué es? ¿Qué representa? Y debería haber una inscripción, algo que recuerde el acontecimiento. Pero eso seguramente cuesta mucho. Definitivamente. Y no hay cómo hacerlo. Entonces, no existe. Y hablando ya de más recientemente, Loja tiene pero excelentes escritores. Sí, excelentes escritores. De manera que han destacado a nivel nacional e internacional. Un ejemplo es el doctor Carlos Carrión Figueroa, que hasta este momento sigue produciendo excelente narrativa. Sí. Yo he tratado de leer todas sus obras que salen al público y de como acogerle, asimilar algo de la manera de escribir de él, porque él tiene una manera tan particular, tan personal de escribir, y yo digo, es una maestría especial que él tiene para hacer una narración súper interesante de un acontecimiento que a lo mejor para cualquier ser humano de carne y hueso no tiene importancia, ¿ya? Entonces, ahí está el éxito de la narración, de la escritura, en hacerlo interesante de manera que el lector, cuando lea la primera línea, como se dice, se deje capturar por el texto, y no lo suelte mientras no acabe la última página. Exactamente. Ese como quien dice, esa estrategia, ese talento, lo tiene muy bien puesto Carlos Carrión. Te digo, escribe tan bien que él no le pide favor a nadie, no solo a nivel de Ecuador, a nivel internacional. Licenciado, ¿usted cree que para ser escritor, escritor se nace o se puede hacer? Yo pienso que con ese talento para escribir. Más se hace, ¿no? Algo puede heredar, ¿no? Puede ser que sus genes traigan intrínseco tendencia, no solo a la lectura, a la escritura, ¿no? En cualquier arte, a cualquier rama del quehacer humano. Pero el resto lo hace pues su vida. A lo largo de las experiencias. Claro, el resto lo hace su vida, su formación, ¿no? Imagínese usted, es casi como bastante usual que, por ejemplo, en la casa donde el papá es médico, no falta un hijo que también se hace médico. Pero en el ámbito de la literatura le cuento que es más ingrata. O sea, la literatura no le gusta a mucha gente. Son pocas las personas que le llegan a crear ese amor, esa dedicación al arte de escribir y que luego lo desarrollan y hasta el máximo para llegar a producir excelentes obras narrativas, ¿no? Entonces yo pienso que alguna partecita se ha de heredar, sí, pero si usted no la cultiva no funcionará. Entonces, si usted tiene ya alguna breve tendencia, como quien se dice, innata, y luego viene una preparación desde muy joven, repotenciaría ese talento. Diríamos, entonces esa capacidad innata que tiene se va desarrollando. Y se va potenciando cada vez más. Y cada vez es mejor y mejor, y si les sigue poniendo empeño, pues entonces que nos están viendo sus experiencias. Antes del 2011, como docente, tenía 20 horas de trabajo y su obligación era en la mañana o en la tarde solamente su jornada de docente. De docencia. Ya salía, terminaba las horas que le habían puesto en el día y usted salía. Podía irse a su casa. Entonces le quedaba, en el caso del que trabajaba en la mañana, le quedaba parte de la mañana y toda la tarde para poder hacer otra cosa. ¿Ya?
Entonces ahí mucha gente se dedicaba a leer y de repente a borronear, a escribir. En esos tiempos, claro, yo comencé, le cuento también ya como se dice seriamente al asunto de escribir demasiado tarde. Nunca es tarde, pero para comenzar. Pero, yo de repente me arrepiento de eso, por haber comenzado muy tarde. Ya le voy a contar también por qué. Entonces había tiempo para escribir. Y muchos de los escritores que existen incluso hasta la actualidad fueron docentes. Pero en cambio, a partir de 2011, con la presencia de la nueva ley de orgánica de educación, la cosa cambió. Porque le pusieron en primer lugar 30 horas de docencia pedagógicas de docencia y una jornada de 8 horas que tiene que cumplir diariamente. Y aparte de eso, como usted es docente, qué sé yo, de 200, 300 estudiantes, claro. Perdóneme que llegue a contarle que haya casos en que salen 600 estudiantes. Que un colegio grande como el Bernardo Valdivieso, la cantidad de estudiantes es grandísima. grandísima. No es tanto por lo grande, sino por la carga horaria. También. Claro, ¿no ve que tiene que tener 30 horas y hay docentes que tienen asignaturas con solo 2 horas por semana. Entonces, para ajustar 30 tienen que darle 15 paralelos. Y si le pone 40 por paralelo, ¿qué le parece? Un montón de personas. Usted toma una lección, se va cargando ese montón a la casa. ¿A qué hora lo revisa? Solo para ser abuelo de pájaro, como decimos, pues necesita, qué sé yo, 2 o 3 horas. Y ese tiempo, ¿a qué hora tiene que hacerlo? Después las noches, incluyendo sábado y domingo. Y ahora, ¿a qué hora escribe si le gusta escribir? Ahí está, y por eso le decían antes, no es solamente la cuestión económica. El apoyo económico, claro. ¿Qué le parece si a alguien que sabe escribir, hasta le pusieran condición? Bueno, presente un libro por año, pero le bajamos de alguna manera la carga administrativa. Pero no, pues eso me compra. Y usted, sigue, continúa contando. Ahora sí vamos por el lado económico. En el caso de la producción de libros, es otra cosa terrible. Cualquiera dice lo difícil que es escribir y editar el libro. Sí es difícil, indudablemente. Claro. Pero lo mucho más difícil es después, ¿qué hace con el libro? El tema de imprimirlo, comercializarlo después. Porque verá, de todas maneras, cuando usted se decide hacer alguna cosa, aunque usted sabe que no va a obtener ganancia, la hace. Lo hace. Porque así somos de Totalmente. Necio. Ya. Pero una vez que lo hace el editor, el dueño de la imprenta, coge y le entrega el paquete de libros. Y usted los tiene. Ahora la pregunta ¿qué hace con ellos? ¿Qué hace usted con esos libros? Si en primer lugar está prohibido para un profesor pedirle libros a su estudiante a nivel nacional. ¿Ya? Entonces yo no puedo decirle a un estudiante, sabe que le ofrezco este libro para que lo lea. No puedo. ¿Ya? Ni otro profesor lo va a hacer porque para él también está prohibido. Claro. Entonces, ¿qué hace usted con los libros si usted tampoco puede salir a promocionarlos en ninguna parte porque usted tiene que trabajar todos los días de lunes a viernes, incluyendo sábado y domingo? Entonces, ahí está el gran problema por el cual muchos trabajos que ya habrán escrito gente interesada en producir algo, los tendrán allí escritos. Guardados. Sí. Más seguros están allí que puestos en un cartón que van a estorbar. ¿No le parece? Así es. Entonces, por ahí van las razones por las cuales mucha gente se verá privada de producir algo. Imagínese usted. Y esa es nuestra realidad. Claro, sin duda alguna, el producir obras literarias y el tratar de vivir de este arte de la literatura, sin duda es un reto grandísimo, no solo desde el ámbito creativo, sino después el de la producción y, como usted lo mencionaba, la comercialización. Pero para Marco Jiménez, ¿cuál es la motivación para escribir y producir obras? Y aquí en este espacio me gustaría, igual que mencione a la gente que nos está viendo, un poquito de sus obras, que les comente dónde las pueden encontrar también, pero principalmente que nos cuente para Marco Jiménez cuál es la motivación para escribir. Mira, le voy a contar que en principio yo trabajaba, ahora le voy a contar por qué comencé tarde, voy a aprovecharme este momento. Yo comencé a trabajar muy joven en un colegio de la frontera, exactamente Parroquia Quimbura, Cantón Espino. Ahí trabajé 23 años.
como cuando accedí al puesto de trabajo, solo fue con el título de bachiller. En cuanto tuve firmeza en el trabajo, me dediqué a estudiar. No podía hacer la modalidad ¿A distancia? presencial de ninguna manera. Claro, el trabajo lo impedía. Estaba a 7 horas de camino de Jimbura a Loja. Loja. Imposible. Entonces fue la modalidad abierta de la Universidad Técnica la que me abrió las puertas, indudablemente, y estudié pedagogía en primera instancia por el encame, como dicen los muchachos, porque habían 3 compañeros más para hacernos equipo y dijimos en grupo es... Inscribámonos, vamos a... Pero en el primer ciclo me acompañaron los 3, en el segundo estuve solo, y así hasta el último. Bueno, pero después surgió la idea de que no era esa, como que se dice, no era esa mi pasión. Yo tenía otra idea. Entonces de repente una señorita de ahí también me ascendió a marido. Entonces también la situación cambió. Entonces... Asumió una nueva responsabilidad. Claro, pero hasta cierto punto fue bastante positivo porque también me dio ánimo. Totalmente. Entonces yo le cuento, le digo, mira, a mí me gusta la literatura. Quiero estudiar literatura. Entonces dice, pues sigue, pues como ya seguiste una, ya sabes cómo es el estudio a distancia, síguete otra, pues. Al solo le han dicho, otra. Literatura. Me gradué. Pero después le digo, pues ahí no termina el asunto. El asunto es que yo también quiero escribir. Tengo yo algunos textos escritos y quisiera algún día publicarlos. Pero aquí en este medio no hay quien los lea ni me diga, eso no vale. O algo rescatable hay. En Loja hay un taller de literatura que tiene la Casa de la Cultura, pero allí existen los sábados. Y estamos a 7 horas de distancia. De distancia, claro. Entonces antes los viernes tarde, asistes el sábado y el domingo te regresas. Ni corto ni perezoso. Los viernes tarde acomodaba mi mochila, venía a Loja, asistía. Terminaba de trabajar, salía a Loja. Asistía al taller el sábado que duraba hasta la 1 de la tarde y de ahí si podía el mismo sábado ya me regresaba. Haciendo el domingo, con calma. Entonces ahí ya fue cuando logré presentar el primer libro, Pecados de Cristal, después de un año de tallerista. ¿Por qué? Porque ella decíamos, a ver, esto no funciona aquí. Esto sí. Es decir, ya lo orienta, me parece. Claro. Entonces, el trabajo de los coordinadores y de los talleristas en el taller Palabrar, indudablemente que para mí fue fundamental. Sí, sí. Y claro, no solo asistí un año hasta producir el primer libro, nos siguieron más. Y por supuesto, ya que me preguntaba también de las obras, al principio, verá, lo que comencé escribiendo fue algo así, temas relacionados con el trabajo del docente, que siempre es martirizado en todas partes. Totalmente. Y más aún todavía en la frontera, donde nos tocaba hacer de todo. Entonces, los primeros cuentos son así cortitos y referentes a la docencia, al amor, indudablemente. Luego vino la narración ya más extensa, al principio, mejor dicho, la primera novela, Viudas Vírgenes e Intrusas, es una obra más relacionada al aspecto amoroso en una aventura, digamos así, fantástica que comenzó en el Perú y termina acá en Loja. Luego viene el asunto de la segunda novela, que es Bandera Negra, en la cual hago ya bastante crítica a la situación política del país, ¿sí? Porque todos en carne propia, y creo que todos los ciudadanos ecuatorianos, no solamente los docentes, comenzamos a sufrir las penalidades que trajo ese periodo de gobierno. Un falso socialismo, yo digo, que en Ecuador tuvo unos resultados desastrosos. Entonces eso critico ya en Bandera Negra. Y últimamente tengo incluso ya otra producción más o menos de este mismo tipo, o sea, me refiero al género, novela, que va por el mismo ámbito, tratando de descubrir cosas que están muy visibles, ¿no? Pero hacerlas notar a la comunidad, al pueblo, al lector, de lo mal que están las cosas en nuestro país, porque yo pienso que nuestros gobernantes no son políticos. Yo pienso que la clase política en nuestro país, si no se extinguió, está en peligro de extinción. Lo que sí han proliferado como COVID-19 es los politiqueros, que son otra especie muy contraria a los políticos. Ellos lo que buscan es llegar a las funciones del Estado, que son por elección popular, para enriquecerse fácilmente.
que es lo contrario del político que aspira a llegar a una función de elección popular para servir, como es el espíritu sano de la política. La política, total. Esos no tenemos ahora, ¿ya? Entonces, mis trabajos, mis escritos van por ahí encaminados a criticar eso. Usted dirá, sus escritos a lo mejor ni se leen, no van a cambiar nada, posiblemente, y eso es lo más seguro. Pero si usted recuerda, Miguel Riofrío escribió sobre ¿qué sería? La opresión que sufría la mujer en esos tiempos. Por eso la emancipada que había puesto el título, ¿no es cierto? Hizo esa denuncia social. Después vino Jorge Casa con Guasipungo. Habló muchísimo del maltrato del indígena. Y usted sabe que en esos dos ámbitos, de la mujer y del indígena, de esos tiempos hasta ahora, claro que no vamos a decir que son obras de los escritores, ¿no? Pero algo habrán ayudado, habrán servido para visibilizar esa... y decir, jóvenes o señores, esto está mal. Todo ser humano tiene derecho y hay que respetar sus derechos, ¿cierto? Igual cosa pasa ahora en nuestros pueblos. Fíjese usted, yo de repente me pongo a pensar y no entiendo cómo puede ser justo esto. Por ejemplo, un señor alcalde le construye un puente en su ciudad. Qué lindo el puente. Pero ¿qué pasa con el valor del puente? Primero lo divide para todos los ciudadanos de la ciudad y se lo cobra. Y usted dirá, pues está bien que lo paguen porque nada es gratis. Correcto. Yo estoy de acuerdo en pagarlo al puente o a la obra que sea. Pero le ponen el sobreprecio y usted tiene que pagar hasta eso. ¿No le parece? Y entonces yo me pregunto, ¿y los impuestos que pagamos por todo lo que hacemos en este mundo? ¿Para qué son? ¿A dónde se van? No son tal vez para, qué sé yo, para construirle por ahí una pasarela, un puentecito que es necesario. No hay plata de los impuestos que uno paga normalmente para eso. Parece que no, pues, porque por eso el rato que le hacen cualquier trabajo de mejora en la ciudad, se lo cobran, y con yapa. Entonces, todas esas cosas, imagínense, son motivaciones para uno ir a escribir. Que alguien lea o no lea, pues eso no le preocupa a uno, ¿no? Eso lo juzgará la gente después, incluso cuando uno ya esté bajo tierra. Totalmente. Y eso es una gran invitación para las personas que nos están viendo, para que acudan a leer sus obras. Y también ha sido uno de los invitados para la obra que como La Fuente estamos produciendo, Memorias del Bernardo Valdivieso, así que vamos a tener también un invitado de lujo dentro de esta obra literaria que estamos en proceso todavía. Y me gustaría que le diera un mensaje a los jóvenes que están viendo, que lo están escuchando, que quieren ser escritores y que les gusta la escritura y que les gustaría dedicarse a este arte. ¿Qué mensaje les darías a ellos para que no pierdan la motivación y el gusto por escribir? Bueno, primero, felicitarlos si sienten ese gusanito de la escritura, ¿ya? Hay que, como quien se dice, darles alas a ese gusanito para que siga creciendo y vuele con la imaginación para que pueda lograr verdaderas obras de arte en la escritura. Solo lo que también debo recomendarle es que no se preocupe mucho por la parte económica que de repente se puede esperar de lo que uno produce, ¿sí? Antes usted mencionaba que si se puede vivir de la escritura, yo le diré que no. Es muy complejo. Lamentablemente en nuestro medio el escribir no da para vivir, ¿ya? Usted produce un libro, como le decían antes, ya el dueño de la imprenta le entrega el paquete de libros. ¿Y qué hace? ¿Y después qué hace con esos libros? ¿Ya? No puede irse comiendo de página en página. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso es necesario, jóvenes, que si nos gusta este arte o cualquier otro arte de estos que no dan para vivir, pues hay que buscar una alternativa de vida, porque lamentablemente somos de carne y hueso que comemos todos los días, y peor si llegamos a tener familia. Entonces hay que buscar una ocupación que a uno le dé un sustento diario, ¿ya? Para tener con qué vivir. Y luego sí, el arte de escribir, hacerlo también, pero teniendo un sustento con el cual sobrevivir. Caso contrario, no da. Nadie vive del cuento, suelen decir. Sí, y es que
el escritor, sobre todo imagínese un escritor joven que produce con tanto afán su primer libro, va a decir, va, con este libro me gano unos cuantos dólares, y se va a decepcionar mucho cuando se dé cuenta que nadie quiere comprarlo. Cualquiera se lo recibe, pero regalado, y eso es que le pone dedicatoria. Entonces, no hay que pensar quizá en la retribución económica. Exacto, en cuánto voy a ganar. Si usted tiene el afán de escribir y producir y su gusto es ver su pensamiento plasmado en el papel, hágalo, está muy bien que lo haga, ¿ya? Pero hágalo porque le gusta hacerlo. Es como cuando usted va a jugar un partido de vóley y dice, yo pongo aquí mis $20 para jugarme este partido de vóley, aunque sé que lo voy a perder, pero usted tiene el gusto de jugarlo. Y lo juega y la suda la camiseta, aunque los $20 ya no los vuelva a ver nunca. Más o menos así, para hacer la comparación, para que entiendan este asunto de lo económico, que no hay que buscarlo, no hay que buscarlo a través de lo que se escribe, sino mejor hay que buscarlo en otro lugar, de otra manera. El Bernardo Valdivieso ha sido cuna de escritores, como ya lo había mencionado, un ejemplo clarísimo, Miguel Riofrío. Y siempre el Bernardo Valdivieso trataba de estar a la vanguardia literaria y se han producido varias revistas dentro del colegio. ¿Alguna que recuerde a lo largo de la historia de las que se han producido en su paso por el Bernardo Valdivieso o incluso estando fuera del colegio? ¿Alguna de estas revistas que recuerde? Bueno, verá, hablando de revistas producidas por el Bernardo Valdivieso, recuerdo que, creo es la primera, si no me equivoco, La Flor del Zamora, se publica en 1885. De ahí en adelante ha habido una buena eclosión de producciones literarias en el Bernardo Valdivieso. Últimamente se estaba produciendo la revista científica y literaria del Colegio Bernardo Valdivieso. Creo es la última que existió antes de esta sequía que llegó al Bernardo en el ámbito literario. Es decir, estamos hablando de más o menos del 2009, por ahí la última producción. Creo que esa es la que más difusión ha tenido y de la que más recuerdo, porque incluso ya me aceptaron por ahí uno que otro trabajito para publicar. Para esa revista, sí. Y ahí le cuento, pues hubo, le decía ya, una sequía literaria. ¿Por cuánto tiempo más o menos? Imagínense, más o menos, póngale unos 10 años, una década más o menos de sequía. De sequía, sí, que no hubo producción literaria. O bueno, si la hubo, no se la dio a conocer, ¿ya? Entonces, eso es lo que de repente también a este humilde servidor se le ocurrió, pues, hagamos algo para que la situación esta cambie, porque el Bernardo tiene esa gran tradición. Exactamente. Sí, antes era, año por año salía por lo menos una revista. Y de repente se apagó esa llamita. Esa llamita. Y estuvo apagada por, qué sé yo, unos 10 años. Mucho tiempo. Y tenemos el conocimiento, hace poco se publicó en el Bernardo Valdivieso la revista Letras en Flor, que creo que es de las últimas, la última, de hecho, que se producía en el colegio. ¿Qué nos puede comentar acerca de esta obra y su participación dentro de esta obra? Qué bueno que me pregunta de cosas tan recientes, de eso es lo que más me acuerdo. Bueno, debo contarle que la idea de producir la revista no es tan reciente. Fue cuando estuve, justamente lo que ustedes me recordaban antes, desempeñando la función de vicerrector encargado, que pensé en eso. Dije, el Bernardo siempre producía una revista y ahora no hay. Entonces, elaboré un proyecto para una revista. Pero créame, por las circunstancias que se vivió en esos tiempos, nunca la llegué a presentar a ningún organismo de la institución. De manera que quedó ahí en el escritorio. Quedó en papel nada más. Sí, quedó ahí en el escritorio, nada más. De repente, en el área de lengua y literatura, fue el año anterior, nomás, hablando de años lectivos, que propuse la escritura de un libro como tarea del área de lengua y literatura en ese año. Entonces, comenzamos con esa idea, por supuesto, propuesta y aprobada en el área, pero se acabó el año y no hubo el material, o sea, no hubo la respuesta positiva para eso.
De manera que igual cosa, la idea, el proyecto quedó en en el escritorio nuevamente. Y es en este último año lectivo, en septiembre, al hacer nuevamente el plan operativo para el presente año escolar, digo yo, fallamos. En primer lugar, en la primera intención de la revista fallé yo porque nadie más supo. No la dio a conocer, sí, para no. recibir el apoyo. En la segunda ya se enteraron los compañeros, pero igual fallamos. Entonces, cambiemos. El libro no funciona. Propongamos ahora una revista. Quizás allí hay más amplitud para la participación. Entonces la propusimos y elaboramos un proyecto sobre la creación de la revista Letras en Flores, y en septiembre pues fue aceptado en el área, y los compañeros como quien se dice, me pusieron sobre los hombros la responsabilidad del trabajo sobre la revista. Lo asumí con todo gusto, y claro, como de repente soy así de necio, las cosas que se me ponen de frente y que son más de apuro, ocupan el primer lugar y lo otro es secundario. Entonces yo también tenía un trabajo propio, personal. Ese quedó abandonado ahí en el escritorio y ahí sigue. Y me dediqué al trabajo de la revista. No resultó tan fácil hacerlo, pero ventajosamente lo logramos. Lo logramos, y el 21 de mayo de este año pusimos a consideración del público lojano nuestra revista en versión digital, ¿ya? Porque la idea es incluso llegar a editarla en material impreso, ¿no? Eso no sé si todavía lograremos hacerlo algún rato. Es un poquito más complicado lograr el impulso. Sí, eso es, o sea, tiene la parte difícil, que es lo económico. Lo económico, claro. Sí, eso ya cuesta bastantito, entonces está más difícil hacerla. Pero he logrado una gran satisfacción, le cuento, en lo personal, y en el grupo de docentes del área hemos quedado tan contentos de haber llegado al éxito con la producción de nuestra revista, de manera que ya hemos recibido incluso comentarios de lectores, y comentarios bastante positivos acerca de la producción que logramos hacer. A Dios gracias, lo logramos. Y bueno, aprovechamos ahora también para comentarles que vamos a estar a través de nuestras redes difundiendo la revista también, para que la gente que ahora nos está viendo y le interesaría ver qué se encuentra dentro de la revista, su contenido, y leerla, la vamos a estar publicando también en nuestras redes para darle mayor amplitud y alcance capaz a la persona. Claro, si me permite, le puedo hacer una cuñita. Claro, siga nomás. Aquí estamos abiertos para cualquier cuña. Para contarles así a breves rasgos, que contiene poesía de jóvenes estudiantes, yo diría desde niños, de niños adolescentes, que de repente parece que no tendrían la capacidad para producir un texto literario, pero pongámonos a leer a ver si hay o no hay literatura ahí. Claro que lo hay. Hay buena literatura en la poesía y en las narraciones de jóvenes estudiantes, unos muy jóvenes, imaginen ustedes, de 8º grado, ya están escribiendo y produciendo, cosa que nos ha llenado de mucha satisfacción a nosotros. Sí. Ahora, el lector dirá, pero a esto sí le falta pulir mucho. Claro que sí, son jóvenes que están dando sus primeros pasos. Indudablemente que necesitamos, y es urgente, seguir con ese proceso, o sea, continuar a hacer seguimiento a estos muchachos para que vayan escribiendo más y mejor, ¿ya? Para, qué sé yo, en los próximos años, una nueva edición tenga ya, aparte de otras aportaciones, pues, qué sé yo, textos de estos mismos escritores ya mejorados, indudablemente. Eso es la parte que más rescatable quizá de la revista en el ámbito de lo escolar, de los estudiantes. Ahora, claro que también hay aportes ya mucho más maduros de los docentes. De un ex docente que con mucho aplomo escriben sus textos. Totalmente. Indudablemente. Tenemos, por ejemplo, el aporte del doctor Fausto Aguirre en el ámbito de la colección agustina, pues él lo hace con mucha solvencia. Y así de compañeros docentes tenemos algunos trabajos muy interesantes que nos traen buena información, y sobre todo para el entretenimiento en el campo de las
obras literarias, resultaría interesante, qué sé yo, ocupar unos minutos de tiempo leyendo alguna partecita, Totalmente. porque son como 91 páginas, no significa que de una sentada se va a leer todito. las 91, ¿no? Pero en cambio sí puede leerse, que sé yo, una de las anécdotas que está Claro. allí, y le hará recordar muchas cosas ciertas que ocurrieron en Bernardo Valdivieso. De repente hasta servirán para quitarnos el rostro de lunes que de repente tenemos. Totalmente, y aceptada la cuñita, y como vuelvo y repito, estén pendientes a nuestras redes, que vamos a estar ahí publicando para que las personas muy interesadas, como dijo el licenciado Marco, vayan a leer una parte, las anécdotas, los poemas que acaba de mencionar de los estudiantes, y lo lean y lo compartan también para que llegue a más gente. Para ir cerrando, licenciado, esta pregunta es la que nosotros hacemos, como quien dice de cajón, la hacemos a todos nuestros invitados. Más allá de estudiar en el Bernardo, ¿qué hace a una persona bernardina? A ver, me la puso media trabajosa. Y yo les he de decir a los muchachos cuando me hacen una pregunta media difícil, es prohibido preguntarle al profesor, porque no sabe. Ahora no estamos en un aula de clases, entonces vale. Como no estamos en clases, es válida la pregunta, ¿no es cierto? Bueno, yo pienso que al profesor Bernardino, eso fue, ¿verdad? No, más allá de estudiar en el Bernardo, ¿qué hace una persona bernardina? Ah, ya, una forma más general. Indudablemente, ¿verdad? En el ámbito de nuestro colegio, que es tan querido aquí en la ciudad, al Bernardino le hace esa rebeldía, ese deseo de superación, esa gana de éxito, de sobresalir. Por eso es que cuando usted lleva a sus estudiantes a una competencia en el ámbito estudiantil, qué sé yo, un concurso de alguna cosa, el estudiante va y, como quien se dice, suda su camiseta. Suda la camiseta. Suda la camiseta por hacer quedar bien a su colegio. El Bernardino es así. O sea, siente la necesidad de dar todo por su colegio. Mientras está en las aulas, claro, por el colegio en el cual está en ese momento. Y cuando sale, incluso no olvida nunca a su colegio. Totalmente. Y siempre lo recuerda y lo tiene presente para defenderlo en el ámbito que se ofrezca. Eso hace al Bernardino, es decir, llevarlo en la sangre. Totalmente. Como que el uniforme, el caqui, llevarlo en la piel. Todo se hace parte de sus genes. Totalmente. Lo lleva en su sangre. Totalmente, y lo entiendo, y creo que todas las personas bernardinas que nos están observando mantienen ese sentimiento, y ese sentimiento que no se pierde jamás, ¿no? Lo vamos a tener de aquí hasta el día que nos vayamos de este mundo. Para ir cerrando, un último mensaje que quiera mandarle a las personas que nos están observando, bernardinos, lojanos en general. Bueno, le agradezco mucho por darme la oportunidad de decirles, sobre todo a los niños y jóvenes que están en proceso de formación, decirles que procuremos leer. Oiga, créame que no es porque sea del área de lengua y literatura, pero la lectura es la clave para la adquisición de conocimiento, indudablemente. No solamente para que llegue a ser escritor, no. Si esa no es su meta, está bien, no sea escritor. Pero para cualquier ámbito del conocimiento, es indispensable. Es indispensable la lectura, y está muy bien dicho aquello de que el que mucho lee, mucho aprende. Entonces, si usted quiere aprender, conocer mucho de este mundo, pues lea lo que le gusta, ¿ya? Busque los textos que a usted le interesan, léalos y vuelva a leer lo que a usted le interese. De esa manera adquirirá conocimiento e irá adquiriendo una ventajita en relación a los demás que no leen. Totalmente. Ahí está el éxito. Totalmente, un gran mensaje para nosotros, para los que estamos aquí y todas las personas que nos están observando. Mencionarles que vayan, lean las obras del licenciado Marcos Jiménez, estén atentos a nuestra producción también de Memorias del Bernardo Valdivieso, que el licenciado Marcos Jiménez va a participar en ella también. Y sin nada más que decir, quiero agradecer al licenciado Puñito porque estamos en pandemia. Quiero agradecerle por su tiempo, por el espacio, por haber compartido sus experiencias, su historia conmigo y con todas las personas que nos están viendo. Sin duda ha sido una entrevista y una conversación más que todo bastante enriquecedora, que no sé cuánto tiempo se nos ha pasado, pero ha pasado bastante rápido. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Reitero la gratitud a la fuente, a usted y a todos quienes
nos observan a través de este medio, por la oportunidad que nos brinda, primero para este diálogo, que ha sido tan interesante para recordar tiempos idos, y también para poder hacer llegar de alguna manera un mensaje a quienes nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales. Reitero mi gratitud, será hasta una próxima oportunidad en que nos podamos volver a encontrar frente a hablar. Esperamos, es la primera y esperamos que no sea la última. El placer ha sido totalmente nuestro, de todos quienes hacemos La Fuente. Y sin nada más que decir, decirles que estén atentos a nuestras redes, nos sigan y pues bueno, esta ha sido una entrevista con el licenciado Marco Jiménez y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.